Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, amma ba'd. Busco ayuda en el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso, y que el amor y la protección de Allah sean con el último de los profetas. Nos volvemos a encontrar, hermanos y hermanas, para seguir analizando, según lo que han comentado nuestros sabios, diferentes aleyas que hemos seleccionado de las suras del Corán. Hoy nos toca la cuarta sura del Corán, que se titula An-Nisa, es decir, las mujeres. Así se denomina este capítulo. Y hemos seleccionado la aleya número 83, y dice así en árabe: وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. En español dice Allah subhanahu wa ta'ala: y cuando les llega una noticia que pudiera traer paz o sembrar el temor, la divulgan rápidamente, pero deberían haberla remitido al mensajero y a la gente de autoridad y conocimiento, pues ellos analizarían la información y comprenderían su magnitud y sabrían qué hacer. Si no fuera por el favor y la misericordia de Allah para con vosotros, habríais seguido los pasos o la voluntad del demonio de Shaitán, salvo unos pocos. Hermanos y hermanas, fijaos que esta sura, An-Nisa, la sura de las mujeres, la zora de las mujeres, uno de sus temas principales son las relaciones que hay entre la gente, entre la sociedad, sus derechos, sus obligaciones. Es decir, habla de las relaciones que hay entre las personas que componen una sociedad. Y concretamente, este tema que toca la ley nos habla de aquellos temas que afectan a todo un país, a toda una sociedad, a toda una ciudad, a toda una provincia, etc. Por tanto, es un tema social, es un tema que afecta a toda la sociedad en conjunto. Y nos dice cuál es el método correcto, el método coránico correcto para así actuar de forma que no causemos daño a ninguna persona ni a la sociedad en general. Y empieza la ley, empieza diciendo: cuando les llega una noticia que pudiera traer paz o sembrar el temor, la divulgan rápidamente. Por tanto, el primer beneficio que obtenemos de esta ley es que el musulmán tiene prohibido divulgar y difundir rápidamente todo aquello que escucha, sin antes verificar su autenticidad, y su veracidad. Y después de eso, de comprobar si es correcto o es incorrecto, si comprueba de que es correcto, no tiene licencia ni permiso para divulgarlo, sino que la gente de conocimiento incluso miran también otra cosa importante, que es que sea apropiado difundir ese hecho, porque no todo lo correcto es apropiado difundirlo. Por más que sea correcto, si con difundirlo vas a crear un gran problema en la sociedad, vas a dañar a un grupo de personas, etcétera, etcétera, o vas a traer una desgracia, entonces no es apropiado difundirlo. Por eso, la primera enseñanza que es para todos nosotros, para el conjunto de la sociedad, para el conjunto de la población, es que las noticias no se deben difundir inmediatamente o rápidamente, sino que el musulmán es cauto, el musulmán no se apresura, sino que piensa y analiza. Entonces, ¿quién debe determinar si se difunde, si se publica eso que afecta a toda la sociedad? Porque en todo esto estamos hablando de lo que nos transmite esta ley, de aquellos temas que afectan a toda una sociedad, a todo un país,
a toda una ciudad, etc. Y es el segundo beneficio. Por tanto, el primero es que no debemos apresurarnos a difundir noticias, ya sean noticias de felicidad, de paz, de alegría, como noticias de terror, de temor, de desgracias, de inseguridad, etc. Ambas cosas uno no se debe apresurar a difundirlas. Y sin ir más lejos, por poner un ejemplo real, fijaos con el tema de la pandemia, fijaos cómo incluso al inicio de la pandemia, incluso las buenas noticias han causado daño a la gente. Por ejemplo, a los pocos meses de los inicios de la pandemia, ya se difundía entre la gente que ya se ha encontrado la cura para el coronavirus, que ya se ha encontrado el remedio auténtico, siendo que no había nada de cierto en eso. Entonces la gente se hacía ilusiones, esperanzas, se ponían felices, ya se ha encontrado la cura, siendo que después se sorprenden que no hay nada de cierto en eso. Entonces imaginaos emocionalmente cómo se debe sentir esa persona que ha estado haciéndose ilusiones, esperanzas y que de repente vea que todo eso era una mentira. Por tanto, tanto las buenas noticias como las malas, las que afectan a toda una sociedad, uno no se apresura a difundirlas, sino que primero analiza su veracidad, su fuente, etc. Incluso si descubre que es correcto, que es fiable, incluso también se debe mirar si es apropiado o no difundirlo. ¿Y quién debe hacer esto? ¿Quién hace este ejercicio? Es el segundo beneficio, que es el que nos dice la ley. Nos dice Allah: وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. Pero lo que deberían haber hecho, dice la ley, era remitirlo al mensajero y a la gente de autoridad y conocimiento. Por tanto, nuestra obligación, hermanos y hermanas, es que cuando se trate de un tema que afecta a todo un país, que afecta a toda una ciudad, una provincia, etc., es que quienes pueden hablar en esos momentos tan cruciales y de incertidumbre social, etc., solo hablan las autoridades y la gente de conocimiento, los especialistas, cada uno en su campo. Si es un tema relacionado a medicina, hablan los médicos. Y así con cualquier otra especialidad. Por eso, la obligación de todos nosotros como musulmanes, pertenecientes a una determinada sociedad, es que ante asuntos que así tan grandes, que afectan a todo un país, a toda una sociedad, es que nos callemos, es que nos mantengamos en silencio, y quienes hablan y analizan si esa noticia o esa información que les acaba de llegar, son ellos los que analizan si es verdad y si es apropiada difundirla o no. Las autoridades y la gente de conocimiento. Y más si se trata de un asunto que afecta también a la religiosidad de las personas. Ahí, sin duda alguna, que los sabios son los que analizan y ven si realmente es aconsejable difundir esa noticia, o de lo contrario, lo más aconsejable es no difundirla, porque ellos ven si va a traer beneficios el difundirla, o lo contrario, va a traer desgracia tras desgracia. Por tanto, nuestra obligación es que en esos momentos solo dejemos que hablen las autoridades y los sabios. Las autoridades y los sabios. Eso es lo que nos ordena Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán. Ese es el método coránico, si quieres estar salvaguardado, hermano y hermana. El tercer beneficio que obtenemos de esta aleya, tal como mencionan nuestros sabios, es que la gente común, incluso los estudiantes de Islam, no tienen permitido hablar en ese momento de incertidumbre social, ante esa noticia que se está rumoreando, etc. Incluso ellos, por más que sean aprendices de Islam, los que solo deben hablar, los que pueden hablar, son las autoridades y los especialistas, la gente de conocimiento, los sabios, solo ellos. Solo
ellos. Y nosotros, como dije antes, nos mantenemos en silencio porque no estamos capacitados para ello. No disponemos de la información que disponen ellos. No disponemos de la información, de toda la información de la que disponen ellos. Por tanto, hermano y hermana, no te dejes llevar por los politólogos que populan por internet o por las redes sociales en momentos así tan cruciales o de incertidumbre social. No te dejes llevar por ellos, pues pueden llevarte a la ruina o a la perdición o a una desgracia o problemas en tu vida, sino que sé inteligente y presta atención a lo que expresa la gente de conocimiento, la gente de conocimiento. Ellos sabrán aconsejarte de la mejor forma y no hagas caso a los grupos que se formen por personas normales y corrientes que se han dejado llevar por la emoción, por la ira del momento, etc. y anden diciendo qué se debe hacer o qué no se debe hacer, etc. El musulmán tiene su personalidad firme y no se deja llevar por cualquiera, sino que él consulta, tal como le dice Allah en esta ley, con la gente de conocimiento y espera que sean ellos los que hablan. Y si ellos no han hablado, entonces tú no hables, porque no estás capacitado. Y limítate a comportarte tal como ellos han optado. Tal como ellos han optado. Ese es el método coránico, porque la ley ya no nos dice, bueno, y si nadie se ha pronunciado, entonces que se pronuncie la gente común y corriente. No. La ley ya nos dice, es clara, y Allah sabe todo lo que va a pasar, tanto en el presente como en el futuro. Y nos dice que se remite al mensajero y a la gente de autoridad y conocimiento. Pues ellos sabrán qué hacer, sabrán analizar esa información y sabrán cómo actuar, cuál es el procedimiento a seguir. El siguiente beneficio que nos menciona la ley, al cuarto, y con este acabamos, es, hermanos y hermanas, para que veáis qué importante es esta ley y las enseñanzas que nos da, esta gran ley del Corán ante los problemas sociales que pueden pasar. Es que si no actuamos, este beneficio nos dice, si no actuamos conforme a este método coránico, entonces vamos a desencadenar en grandes problemas, desgracias y ruinas. Si no actuamos según lo que nos ha trazado Allah subhanahu wa ta'ala en esta ley, las consecuencias van a ser graves para la sociedad en la que estemos. Y Allah subhanahu wa ta'ala quiere lo mejor para nuestras sociedades. Entonces, quienes no actúan siguiendo este método que nos ha trazado Allah subhanahu wa ta'ala, sabed que desencadenarán en problemas y desgracias. Por eso la ley ya lo dice al final. Dice, وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. Dice, y si no fuese por el favor y la misericordia de Allah para con vosotros, habríais seguido la voluntad del demonio. Es decir, que quien no actúa según este método que ha trazado Allah, está siguiendo a los pasos de Shaitán, está siguiendo la voluntad del demonio. Está siguiendo la voluntad del demonio. Y fijaos, pensad vosotros mismos si el demonio quiere el bien para nosotros o solo quiere el mal. Vosotros mismos pensad. Por eso Allah subhanahu wa ta'ala en esta ley nos advierte de aquellos que no actúan según este método y nos dice que en realidad están siguiendo los pasos de Shaitán, la voluntad del demonio. Por eso, hermanos y hermanas, seamos cautos y no nos dejemos llevar por no nos dejemos llevar por el griterío o las emociones del momento o la ira de algunos, etcétera, etcétera, sino que en esos momentos de incertidumbre social tengamos los pies en el suelo y no nos dejemos llevar por las emociones de algunos o algunas. Por eso, de los beneficios que tengo marcados en el alma que aprendí de nuestro querido Sheikh, el Sheikh Saleh al-Usaymi, Hafidhahullah ta'ala, que Allah le proteja,
Dijo, el silencio y el no apresurarse en momentos de incertidumbre social son el mejor camino para estar salvaguardado y no caer en las desgracias, ya que el musulmán con su silencio tiene en cuenta a Allah y no a la gente. Si el musulmán se calla en momentos de incertidumbre social es porque tiene en cuenta a Allah, porque Allah es el que le ha dicho que ese es el método que deben hablar la gente de conocimiento y las autoridades. Por tanto, no es por cobardía, sino porque tiene en cuenta a Allah, dice el Sheikh. Y pensar que el silencio significa que uno es cobarde, significa que es cobardía y miedo, y que el habla es valentía, los que hablan son los valientes, en realidad no siempre es así, ya que el silencio y el no apresurarse puede ser responsabilidad y piedad. Puede ser porque uno quiere el bien para su sociedad y no quiere hablar y llevarlos a la desgracia, a la ruina. Por eso uno se calla. Por tanto, el silencio en esa situación es piedad, esa es la verdadera responsabilidad. Y el habla, en realidad eso es traición. Los que hablan en esos momentos, cualquier persona, en realidad está traicionando a su sociedad, porque sus palabras van a desencadenar en desgracias, en inseguridad y en ruina para su gente. Por tanto, no siempre el silencio es cobardía y el habla valentía. Al contrario, y termina el Sheikh diciendo, la valentía, la verdadera valentía es estar con Allah y no con la gente. La verdadera valentía es estar con Allah, es decir, seguir el método que nos ha trazado Allah y no lo que nos dicta la gente según sus emociones o la ira que tengan en esos momentos. Por tanto, hermanos y hermanas, nunca olvidemos este método coránico a la hora de la incertidumbre social o cuando recibamos alguna noticia que puede afectar a todo un país, a toda una ciudad y a toda una sociedad. Que Allah nos proteja de seguir los pasos de Shaitán y que Allah nos afirme en el camino recto. Esto es todo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.